¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Hace un buen rato que no subía contenido, pero el día de hoy les vengo a compartir un material muy importante acerca de lo que se llaman los ataques psíquicos o ataques energéticos. Y para esto les voy a compartir una presentación en PowerPoint para hablar un poquito de los ataques energéticos, las entidades parasitarias y los descubrimientos de un psicoterapeuta muy importante y controversial llamado Jerry Marcin. Jerry Marcin, perdón. Entonces les voy a compartir PowerPoint. ¿No? Entonces, el día de hoy les voy a hablar acerca de los vampiros parasitarios, las entidades energéticas que de repente pudieran entrar en nuestra mente. Y ya sé que suena un poquito de cuestión un poco rara, no estamos acostumbrados a oír de estas cosas, pero ahora ya más terapeutas se están encontrando con estas entidades parasitarias y bueno, el día de hoy les voy a hablar de las investigaciones y los hallazgos de este psicoterapeuta llamado Jerry Martin. ¿Ok? Bueno. El doctor Jerry Marcinski es un psicoterapeuta norteamericano con más de 40 años de experiencia trabajando con enfermos psicóticos en hospitales psiquiátricos, enfermos con esquizofrenia. Las personas psicóticas son, eh, son las que en su mente escuchan voces que les dan instrucciones y generalmente esas voces son destructivas. Ellos, los pacientes esquizofrénicos, llega a un momento en que rompen con la realidad y bueno, hace mucho tiempo se nos entrenaba a los psicoterapeutas para creer que estas voces, que estas visualizaciones, que estas imágenes que ellos percibían, no eran más que un producto de alucinación. El doctor escribe un libro muy importante que se llama Un viaje increíble a la mente psicótica y a lo largo de todos sus años de experiencia trabajando con enfermos psicóticos en hospitales psiquiátricos, incluso trabajando en el sistema de la prisión norteamericana, su compromiso con el trabajo con estos enfermos mentales lo llevó a documentarse muchísimo, a trabajar con ellos directamente y descubrió un método muy importante que les voy a compartir en un momento más. Bueno, entonces, el doctor Jerry Marcinski lo que descubre trabajando en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos, es que en el entrenamiento que tiene como psicoterapeuta, no lo preparan para la realidad de lo que significa trabajar día a día con estos enfermos mentales, ¿verdad? Entonces les voy a compartir un poquito más de los descubrimientos de Jerry Marcinski. Bueno, a mí también a lo largo de la carrera de psicología, me entrenaron para aceptar que cuando una persona empieza a escuchar voces, empieza a tener alucinaciones visuales, auditivas, es porque hay un desbalance químico en el cerebro, es porque algo en la química cerebral está, eh, está arruinado. Entonces, ya cuando las personas empiezan a tener supuestas alucinaciones, se les recomienda ir con un psiquiatra que les va a recomendar una droga antipsicótica. Lo que hacen estas drogas
es calmar al paciente, son tranquilizantes muy fuertes y lo mantienen como en un estado de zombie, en un estado de entumecimiento emocional, y lo que hacen no es tratar la causa, sino tratar el síntoma. Por otro lado, lo que descubrió el doctor Jerry Marcinski, pues, con sus más de 40 años de experiencia en estas instituciones, es que no había una base para, eh, para determinar qué químicos necesitaban diferentes personas, porque no todas las personas, a pesar de que las personas que él atendía, la mayoría que eran enfermos psicóticos, tenían alucinaciones, no todas las personas son iguales, no todas las personas reaccionan a la misma. Entonces, descubrió que no había estudios previos farmacológicos ni de sangre para establecer una línea base para determinar qué droga era más efectiva para unos o para otros. A todos les daban la misma prescripción independientemente de de los síntomas. Entonces, no todas las personas somos iguales, por eso se le hizo raro que a todos les prescribieran los mismos fármacos. Lo que descubrió el doctor es que no todo lo que escuchan los enfermos mentales son alucinaciones y que hay una gran barrera institucional que impide la curación total de estos enfermos. Y él descubrió un método muy controversial que empezó a curar pacientes esquizofrénicos en estos lugares. Por otro lado, también lo que el doctor comparte es que los consumidores de metanfetaminas y los niños en Estados Unidos, cuando son diagnosticados con trastorno de déficit de atención, les dan un compuesto químico que existe en las metanfetaminas. Eh, y este compuesto químico lo que hace a la larga, a la larga de muchos años de consumirlo, es encoger el cerebro. Después de trabajar muchos años con pacientes psicóticos, esquizofrénicos y prisioneros peligrosos, eventualmente les hacían la autopsia y lo que descubrieron es que el cerebro se encogía. Entonces, los doctores decían que era producto de la esquizofrenia, que no era producto de las drogas, y él descubrió que muchos pacientes que desarrollaron una psicosis que habían sido diagnosticados cuando eran pequeños, cuando eran niños, con déficit de atención y que les daban una droga que tiene el mismo contenido activo de la metanfetamina. Entonces, eventualmente, conforme fueron creciendo, fueron haciéndose adictos a este ingrediente y después, ya después empezaron a aumentar la dosis y después lo que descubrió el doctor es que eh, desarrollaban trastornos importantes de la personalidad, rompían con la realidad y empezaban a desarrollar síntomas de esquizofrenia, que son personas que oyen voces, que ven alucinaciones, que pueden tener intentos suicidas o que pueden, en casos graves, cuando son consumidores de muchos años de las metanfetaminas y otras drogas, pueden tener también intentos de homicidio y pues bueno, el doctor trabajando con muchos internos en la cárcel, pues estuvo en contacto directo con asesinos, con violadores, en fin. Entonces, lo que comparte el doctor Jerry Marcinski en sus entrevistas es que él fue entrenado para, para creer en el sistema eh, farmacológico y para no cuestionarlo. Entonces, él lo que hizo fue hacer un compromiso con las personas que empezó a trabajar en los hospitales psiquiátricos, las prisiones, y empezó a trabajar con ellos directamente y bueno, él lo que hacía era tratar de ayudarlos a que estas voces que ellos escuchaban no los atormentaran, porque cuenta el doctor
Jerry Marcinski en sus entrevistas que los enfermos lo que hacían era de repente aislarse, eh, no convivir con los demás y que reportaban cuando él se fue ganando la confianza poco a poco, porque algunos enfermos, por las voces, el medicamento se iba a hacer cargo de pacientemente, ¿no? Entonces se dio cuenta que no funcionaba esta manera, esta forma de tratar a los enfermos psiquiátricos. Entonces, empezó a tener terapia de grupo con los enfermos y él trató por muchos, muchos años de descubrir una manera de ayudarlos a combatir estas voces en la cabeza que generalmente eran voces destructivas, que los dejaban drenados emocionalmente, físicamente, al grado de no poder salir de la cama, al grado de no tener energía para levantarse al día siguiente. Y poquito a poquito se fue ganando la confianza de estos enfermos. Y y empezaron a compartirle más de lo que estaba pasando en sus mentes. Y bueno, descubrió varias cosas que les podían ayudar, varias cosas prácticas, ¿no? Ya llevaba 6 meses trabajando con este paciente que era un esquizofrénico y pues él pensó que ya de alguna manera se había ganado la confianza de este señor. Y un día entra este paciente a su consultorio y le dice, las queda pasmada, no sabe qué pensar y decir, ¿cómo es posible que una alucinación me esté hablando? O sea, ¿cómo es posible que me estén diciendo que no tengo derecho de tratar de ayudarlos y de dejarlos en ese estado mental? Total de que se cierra el consultorio, se va a su casa a pensar y en otra ocasión otro paciente le dice, te das cuenta que lo que estás haciendo es peligroso, ¿verdad? Que puedes tener serios problemas por lo que estás tratando de hacer. Entonces, nunca se le había ocurrido al doctor Jerry que podía estar en peligro por tratar de ayudar a enfermos mentales. Y bueno, en otra ocasión eh, llega otro paciente y pide una entrevista inmediata con él, lo recibe en el consultorio, se le queda viendo fijamente a este paciente que les dijo que ya tenía como 6 meses de trabajar con él, que él creyó que ya tenía ganada su confianza. Entra, entra el paciente, se le queda viendo fijamente al doctor Jerry y el doctor Jerry se queda con cara de ¿qué está pasando? Y dice que en ese momento empezó a escuchar cómo se empezó a oír el sonido de un crack, de una como ruptura, a través, ese sonido de ruptura empieza a viajar a través de las paredes hacia abajo, hacia el piso, mientras el paciente se le queda viendo fijamente con cara de zombie y, y viaja hasta el suelo, empieza a oírse ese sonido de ruptura y le dice, aquella vez que viniste al consultorio y que querías verme, ¿escuchaste el mismo sonido que yo escuché? ¿Escuchaste cómo se empezaban como a romper las paredes y cómo viajó todo eso del escritorio de las paredes al escritorio, luego hacia el bote de basura? Y le dijo el paciente, sí, sí lo escuché, pero estoy sorprendido que tú lo hayas escuchado. Y le dice, ¿qué fue eso? Dice, eso fueron ellos. Dice, ¿y qué querían hacer con eso? Y le dijo el paciente, lo que querían era asustarte. Y le dijo el doctor, pues hicieron muy buen trabajo. Dice, y cuando te saliste de aquí y cuando te fuiste, ¿qué te estaban diciendo las voces? Y le dijo el paciente, las voces me dijeron que fuera y consiguiera un cuchillo y que regresara contigo y te lo encajara en los intestinos. Y el doctor le dice, ¿y por qué decidiste no hacerlo? Y el doctor pensó, bueno, pues a estas alturas de tanto trabajo con él, yo creo que ya le tengo ganado su respeto. Y le dice el paciente, no lo hice porque al salir no encontré un cuchillo que me pudiera servir para ese propósito.
perdón. Entonces, esto asusta al doctor porque dice que para lo que estaba entrenado como psicoterapeuta, no lo preparó para todos estos fenómenos con los que se empezó a enfrentar, todas estas actitudes hostiles y sobre todo su sistema de creencias estaba diseñado para lo que nos comparten en las universidades acerca de tratar a estas personas es de que puede ser controlado con medicina, pero no lo prepararon para esto que descubrió que esas voces en realidad son entidades eh, que se sostienen por estar absorbiendo la energía psíquica de las personas. Son seres de otro lugar, de otra, que no radican en esta dimensión física, sino que radican en otra dimensión, que lo que hacen es atormentar a estos enfermos psiquiátricos, se mezclan con sus pensamientos, se hacen pasar por sus pensamientos, los hacen creer que son parte de su mente y el diálogo que tienen con las personas es muy destructivo, al grado, perdón, al grado de conducirlos al suicidio en casos muy graves, al homicidio, al consumo de sustancias, a que cometan delitos, al robo, al asalto. O sea, esos son ya casos muy graves, pero eso fue lo que él descubrió, que no son alucinaciones y que son seres que viven en otro plano y que se alimentan de la energía vital de las personas. Entonces, eh, esto, su sistema de creencias se derrumbó porque él estaba eh, educado para creer en ciertas cosas, no en estos fenómenos paranormales. Y entonces dice que pasó mucho tiempo en aceptar que esto podía ser posible y de él lo que realmente quería desde el fondo de su corazón era ayudar a las personas a estar mejor. Entonces, pues tuvo muchas experiencias con diferentes tipos de pacientes psiquiátricos. Dice que estas voces en casos extremos, cuando se posesionan completamente de la persona, pueden hacer que la persona se identifique con estas voces, es decir, le hacen creer a la persona que son parte de sí mismos y los inducen a cometer crímenes, asesinatos eh, y cosas innombrables. ¿Ok? Entonces, en este libro, Un viaje increíble a la mente psicótica, explica un poquito más acerca de sus experiencias como interno en estos lugares, como la prisión, como hospitales psiquiátricos, y sobre todo, tantos años de compromiso y trabajo con ellos y de entrega lo hacen descubrir un método impresionante que que puede compartir con los enfermos. De hecho, empieza a trabajar con los enfermos a través de que descubre este método y empiezan a curarse poco a poco. Empiezan a dejar de oír voces, empiezan a dejar de atacar a otros, empiezan a dejar de ser depresivos, empiezan a dejar de atacar a los demás. Y entonces es amenazado por el sistema para decirle que deje de hacer lo que está haciendo, que se enfoque en medicarlos, en darles su terapia de grupo y listo. El sistema penitenciario, el sistema de los hospitales psiquiátricos no quería que,
que se curaran, porque es un sistema que está diseñado para mantener a la gente enferma a través de los medicamentos que les dan, y es un círculo vicioso. Los medican, de repente si tienen alguna mejoría porque están dopados, los dejan salir, cometen alguna fechoría cuando salen a las calles, en los casos menos graves, vuelven a regresar otra vez al mismo sistema y es un círculo que no termina. Entonces, lo que hacen las compañías farmacéuticas, las compañías aseguradoras es eh, consumir los fondos de seguro social de estas personas y es un círculo vicioso que no termina. Bueno, entonces, como les decía, pues se fue dando cuenta el doctor Jerry Marcinski de cosas muy importantes que pasan en estos sistemas. Había hablado de que no, incluso cuando estaban involucrados en estudios científicos, dice que genetistas estudiaban el cerebro de estas personas ya cuando morían y que no encontraban ni siquiera porque el sistema decía que había 40 receptores en el cerebro que estaban con un desequilibrio químico. Entonces, después los genetistas se dieron a la tarea de investigar los cerebros de personas que habían fallecido, que habían sido diagnosticadas con estos desórdenes psiquiátricos como esquizofrenia, paranoide, eh, depresión, etcétera. Nunca encontraron estos 40 receptores. Por otro lado, habíamos dicho que no hay estudios previos de laboratorio de sangre que, que los hagan como decir, ok, vamos a darles esta droga. O sea, a todos les dan la misma droga y a todos los mantienen dopados. Entonces, decide que no son alucinaciones lo que están escuchando las personas, que son entidades parasitarias, que hay una gran barrera institucional que impide la curación y por otro lado que es posible la recuperación. Bueno, ya habíamos hablado de que las drogas que más causan psicosis son las metanfetaminas y a los niños que son diagnosticados con déficit de atención, perdón, les dan una droga con un compuesto similar a la metanfetamina y esto los hace susceptibles en la adultez de convertirse en consumidores de metanfetaminas y de tener un desorden psicológico grave. Y por otro lado, lo que hacen esas drogas es encoger el cerebro, dañar zonas importantes del cerebro y hacerlos eh, pues, objetos de, del sistema, del sistema médico y sobre todo, pues, víctimas de todos los síntomas que desarrollan más tarde en la vida. ¿Okay? Bueno, entonces, el doctor Jerry Marcinski ah, se da cuenta que hay una serie de síntomas que desarrollan las personas que están siendo atacadas por una entidad parasitaria, que estas voces no vienen de los propios pensamientos, sino que son voces externas, voces de entidades negativas y empiezan a incidir en la mente de la persona, provocándole diferentes síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo parasitados? Porque podemos tener confusión de ideas, falta de discernimiento, no tenemos claridad mental, eh, de repente podemos atraer accidentes, podemos atraer discusiones, rachas de mala suerte, dificultades económicas, pérdidas monetarias. Eh, Empiezan a pasar uh, cosas adentro de la casa, accidentes, se empiezan a descomponer incluso aparatos en la casa.
hay desarmonía en las relaciones, hay muchos temores, miedos, depresión, llanto sin motivo, ataques de pánico, rabietas, descontrol, enfermedades repentinas e inexplicables y sobre todo debilidad física y mental, ¿ok? O sea, estas entidades ya que empiezan a hacerse pasar por nosotros, empiezan a debilitar a la persona provocándole todos estos síntomas y lo que hacen es succionar esa energía vital que tiene la persona y dejarla drenada, ¿ok? La dejan cansada, la dejan con una sensación de desesperanza, con una visión muy pesimista hacia el futuro y lo que hacen es colarse en la mente y hacerle creer que son parte de ellos y llegan en casos graves, pues llegan a hacer que la persona se suicide o que cometa algún crimen, en casos muy, muy graves. Entonces, lo que debemos saber es que no todos los pensamientos que pasan por nuestra mente son de nosotros, eh, especialmente si nos estamos sintiendo cansados, desesperados, tristes, angustiados, culpables. Um, si nos estamos sintiendo mal anímicamente, seguramente entre nuestros pensamientos se va a colar la presencia de una entidad de estas que no pertenecen a la luz, ¿ok? Voy a ser un poquito repetitiva en las siguientes láminas porque quiero que quede claro que, que no todos nuestros pensamientos nos pertenecen, que hay otros pensamientos cuya misión es sacarnos de nuestro centro, cuya misión es sacarnos de nuestra estabilidad, de nuestro equilibrio emocional. Y, y es importante saber que no todo lo que está pasando por nuestra mente tiene que ver con nosotros, sino que es algo ajeno, ¿ok? Por otro lado, es importante saber que si hemos vivido algún trauma en el pasado, y todas las personas que venimos a esta vida tenemos en mayor o menor grado la experiencia de haber pasado por algún trauma, es importante hacer algo para sanarlo, porque lo que hace el trauma es hacernos susceptibles a que vengan estos vampiros de otros planos a, a, a meterse en nuestro sistema y a comer de nuestra energía vital. Entonces, generalmente cuando somos niños, que es cuando pasan muchos traumas en la niñez, en muchas etapas de la vida, en la adolescencia, en la adultez temprana, incluso ya de adultos maduros. Em, Cuando pasa un trauma grave, nuestro sistema se, se desequilibra y se entierra ese trauma porque el ego dice, no, 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 deja, yo me voy a hacer cargo. Entonces lo que hace es guardar el trauma, enterrarlo, pero si no se trabaja, eventualmente vamos a ser víctimas de estos ataques energéticos, ¿ok? Bueno, también eventualmente voy a hablar en otro video de los vampiros energéticos. Había hecho un video que hablaba de los vampiros energéticos, solo que me faltó agregar algunas cosas, lo eliminé y lo voy a volver a repetir para que sepan qué son las personas o qué tipo de personas son vampiros energéticos. Eh, en pocas palabras, son personas que toman nuestra energía vital, son personas que están en un estado de victimismo en el que están quejándose de que les va muy mal siempre. Y no estoy diciendo que nosotros no hayamos estado en esa situación alguna vez, pero cuando nos quedamos en ese estado de victimización, podemos ser vampiros energéticos, o sea, podemos drenar a las personas si no hacemos algo al respecto. Eh,
Entonces, lo que decía es que estas personas y estos seres lo que hacen es alimentarse de nuestra energía de vitalidad. Bueno, este es un ejemplo de cómo es un ataque mental de estos pensamientos que se pueden mezclar con los nuestros, ¿ok? Porque estos son los patrones de pensamiento que descubrió el doctor Jerry Marcinski y descubrió que los enfermos que entrevistaba tenían los mismos patrones de pensamiento y decía, ¿cómo es posible que todos alucinen lo mismo? Que todas las voces digan lo mismo y que tengan los mismos patrones de pensamiento. No puede ser que todas las alucinaciones sean las mismas porque todas las personas son diferentes, entonces no pueden comunicarse a través de patrones. Por eso llegó a la conclusión que no son producto de ningún desbalance, sino que son entidades de otra dimensión. Entonces, esas voces generalmente llegan a hacernos sentir muy mal, eh, de pensamientos como, y se hacen pasar por nuestra propia voz interior. No vales la pena, no eres digno, no mereces nada bueno, te vas a quedar solo, no le importas a nadie, Dios no existe, nadie va a venir a ayudarte, eres un asco, eso que hiciste es imperdonable, eres culpable, el mundo estaría mejor sin ti, estarías mejor muerto, nadie te quiere, nadie es digno de tu confianza. El mundo es un lugar de puro sufrimiento. Y también las personas que pueden llegar a ser vampiros energéticos lo que hacen es estar parasitados también y cuando dialogamos con esas personas lo que hacen es eh, también compartir este tipo de esquema mental y cuando platican con nosotros pudieran estar implantando esos pensamientos, no implantando, sino emanando esos pensamientos hacia nosotros como no vale la pena lo que haces, este, nadie te quiere, o sea, las personas abusivas lo que hacen es también tener estos mismos patrones de pensamiento. No eres digno de confianza, eh, lo que hiciste es una cosa imperdonable. O sea, estas personas, estas, esta gente con la que de repente podemos llegar a convivir también pueden estar parasitados y se les llaman vampiros energéticos porque comparten también este tipo de pensamientos y al convivir con otras personas lo que hacen es de sentimientos negativos, como la culpa, la vergüenza, el miedo, la tristeza, la angustia, la desesperación, se alimentan cuando una persona acaba de pasar por un accidente y está pasando por una recuperación dolorosa y de repente puede tener dolores físicos, ellos succionan esa energía vital de sufrimiento, de desesperación. Y cuando estamos en estos estados de sufrimiento, de angustia, lo que hacen estos seres es venir, succionar esa energía y dejarnos más cansados. Se alimentan de nuestros estados emocionales negativos. ¿Ok? ¿Quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables a este tipo de ataques en la niñez son los niños abusados físicamente, emocionalmente y sexualmente, porque como están pasando por un trauma, esas entidades lo que hacen es venir y parasitarlos, crear más desesperación en el niño y, y, y hacer que el niño tenga problemas de conducta en la escuela, que tenga una rebeldía muy marcada, que sea muy desafiante, que tenga problemas de bullying en la escuela, ya sea que sea víctima de bullying o que él se vuelva un bullying, porque los niños cuando emanan mucho sufrimiento están atrayendo sin querer a estas entidades. Y después, también a lo largo de la vida, cuando pasamos por alguna pérdida, por algún trauma profundo y que no tratamos, estamos siendo un blanco perfecto para estas entidades, para que vengan y nos parasiten y se alimenten de nuestra energía vital. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo es que funciona el trauma? ¿Qué papel tiene el trauma en la mente? Cuando una persona es traumatizada, cuando está pasando por un shock intenso, lo que hace el ego es enterrar en un lugar profundo de la mente
el trauma y decir, no te preocupes, aquí lo voy a tener enterradito, lo voy a congelar, no pasa nada, yo me hago cargo. Y eventualmente la persona en la adultez, en la adolescencia, va a empezar a, los americanos dicen acting out, va a empezar a actuar el trauma, va a empezar a actuar lo que le pasó, ¿ok? Va a tener muchos problemas en las relaciones, va a tener problemas alimenticios, angustia, depresión, problemas de ira, eh, problemas de control emocional, rabietas, en fin, muchas cosas que lo pueden meter en problemas. Después lo que hace el trauma es crear subpersonalidades, es que mientras más traumas haya vivido una persona, más dividida está, más estas entidades van a habitar en él y van a hacerla creer que son parte de él. Una persona puede volverse muy iracunda, puede volverse muy angustiosa, puede estar con ataques de pánico, puede tener tendencia a la depresión, porque estas entidades literal se vienen a vivir con la persona un tiempo hasta que decide hacer algo al respecto de ese trauma. En casos graves de, de muchísimos traumas, existe algo que se llama fragmentación, es decir, que la persona como si fuera un rompecabezas se divide en casos muy, muy graves de violación, abuso sexual, cuando los niños presencian un suicidio en la familia, cuando ha habido golpes, maltrato emocional, insultos, eh, cuando ha habido un trauma muy grave, la personalidad se fragmenta y, y las entidades toman una posesión total de la persona y hacen que cometa crímenes. O sea, se posesionan totalmente de la personalidad. La persona actúa lo que dicen las voces, tienes que matar a fulano de tal, lo tienes que desaparecer, eh, tienes que vengarte de esto que te hizo fulanito, lo puedes matar. O sea, ya son casos muy graves en los que la persona pierde totalmente el control de sí mismo y ya estamos hablando de una parasitación muy grave. Eh, eh, en casos de eh, las, los sacerdotes llaman a esto posesiones demoníacas, o sea, ya son casos extremadamente graves de parasitación energética, que les llaman posesiones. Bueno, por otro lado, hay una manera de evitar alimentar estas entidades. Cuando miramos contenido violento en las redes sociales, noticieros de la nota roja, chismes, películas de que inspiren miedo, todos estos factores que están aquí mencionados, contenido con desenlaces trágicos, pasar mucho tiempo con personas que drenan tu energía, que son violentas, que son abusivas, que a la hora de hablar contigo están bajando tu autoestima, llamándote de maneras derogatorias, personas que humillan. Todas estas cosas lo que hacen es, todas estas interacciones lo que hacen es robarte tu energía. Entonces, de esa manera evitas alimentar este tipo de entidades. Es importante pasar tiempo en la naturaleza, reír, reunirte con amigos, con gente que te haga sentir bien, familia, te hace sentir bien. No estoy diciendo que todos los miembros de la familia son sanos mentalmente, pero es importante practicar algún tipo de espiritualidad. La oración, la yoga, la meditación, eh, alguna práctica que te reconecte con sentir paz dentro de ti y que te haga estar en contacto con algo más grande eh, que tú. La página del doctor Jerry Marcinski y es esta. El Instituto para Entrenar Terapeutas es este que está ahí abajo. Y lo más increíble de este sistema que él descubrió es que la persona no tiene que hablar del trauma como en las terapias, mm, por ejemplo, psicológicas, en donde se tiene que hacer al paciente hablar del trauma. En este caso,
El doctor Jerry Masinski afirma que 2 o 3 sesiones son suficientes para la resolución profunda de un trauma. 2 o 3 sesiones de 1 hora cada una. Entonces dice que no tiene la persona que hablar del trauma, la persona nada más tiene que seguir ciertas instrucciones que el doctor le da y lo que hace es deshacer en esa hora de trabajo, deshacer las entidades energéticas que estuvieron parasitándolo. Eso es lo que me parece maravilloso. No estoy segura que haya terapeutas en español, pero debe haber. Yo me metí a las 2 páginas y estuve viendo que hay en la página de Causism Institute, hay terapeutas en diferentes lugares del mundo, debe de haber alguno en español. Y bueno, eh, eso es lo más importante, que hay que saber que se puede solucionar este problema en casos graves de depresión grave, psicosis. Hay personas que se han curado. El doctor tiene mm, entrevistas con personas que padecieron alguna vez algún trastorno importante de la personalidad como esquizofrenia y tiene entrevistas con personas curadas totalmente con este método. Entonces, bueno, eso les quería compartir el día de hoy. Algunos tips antes de irme es para eh, checar cómo estamos interiormente. Es importante escanear nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. El doctor, que no era muy espiritual en ese tiempo, empezó a darse cuenta que los enfermos, cuando estaban a punto de ser, eh, que hacían un esfuerzo por estar mejor cuando estaban a punto de mejorar, se dio cuenta que al acudir a la iglesia que había en estos lugares, como la prisión, el hospital psiquiátrico, que había una especie de capillita para ir a orar, el doctor descubrió que cuando empezaron a tener un tipo de espiritualidad activa, empezaban a mejorar. Dijo que muchas veces las voces le decían al doctor, más bien las voces le decían a la persona que acudía a la iglesia que les chocaba escuchar eso, el Salmo 23 y el Salmo 91 de la Biblia. Eh, yo la verdad no he escuchado esos salmos, pero bueno, estoy dando los tips que sugirió el doctor Jerry, porque dice que estas entidades no soportan estos contenidos espirituales y que los hace como eh, estar súper incómodos cuando la persona empieza a tener algún tipo de espiritualidad activa. También dice que la práctica de la meditación ayuda, que es importante realizar actividades que le brindan a uno paz mental, gozo, y de poner atención a lo que piensas y sientes y sobre todo darse cuenta que no todo lo que escuchamos en nuestra cabeza proviene de nosotros, ¿ok? Y luego dice que descubrí algo súper gracioso que era, porque lo que hacía con los enfermos era decirles, bueno, ¿y qué te dicen las voces? Y les decía, pues que eres una persona que no eres digna de confianza, que te dejemos, que no vengamos a la consulta. Y entonces el doctor les decía, pues respóndeles que metan la cabeza a la taza de baño. O sea, lo que quería era ayudar a sus pacientes. Entonces lo que hacía era proporcionarles una liga para que se pusieran alrededor de la mano y decía que cuando una voz los asaltara y les dijera algo negativo, que se dieran un ligazo y que eso distraía a las voces. Y bueno, porque lo que hacen es buscar a personas que están allí vulnerables, ¿no? Es importante evitar y cuidarnos, limitar nuestras interacciones con personas que son tóxicas, que son extremadamente críticas, que nos drenan nuestra energía, que son agresivas, que son violentas. Es importante limitar nuestras interacciones porque lo que hacen es estar parasitadas. De repente, si la persona tiene traumas que no ha abordado, lo que van a hacer estas personas es detectar esto y empezar a drenar también energía psíquica. ¿Ok? Es importante, si tenemos alguno de estos síntomas de falta de esperanza, depresión,
falta de ganas de vivir, de tener gozo por la vida, es importante acudir a un especialista y no aislarse. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, no creer en todo lo que se piensa. No todas las voces provienen de nosotros. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les quise compartir el día de hoy. Espero que les sea de utilidad y sobre todo que consulten la página web del doctor Marcinski y la página web del Instituto Causism. Ahí está en una de las láminas anteriores el nombre de la página web y sobre todo que sepan que hay esperanza, que es importante saber que no estamos solos, que hay muchos métodos para estar mejor y que hay que hacer algo al respecto. ¿Ok? Bueno, pues les mando un abrazo, que estén bien y nos vemos pronto. Hasta luego.